verdad. Cibanco presenta. Siete con 49, lo prometido es deuda. Aquí está Manuel Somoza, presidente de inversiones de Cibanco. Querido Manuel, ¿cómo estás? Bien, Pascal, muy buenos días. Bueno, vamos a platicar sobre qué se podría hacer en México para generar crecimiento. ¿Por qué se parece ser el gran déficit de nuestra economía? El crecimiento tan lento que hemos tenido. Por supuesto, si nos comparamos con otros países del vecindario, pues debemos estar agradecidos de estar creciendo, así sea el 2% anual promedio, que con pues la debacle de países como Venezuela, como Argentina. Pero claramente el crecimiento es insuficiente. No logramos crear los empleos que México necesita, no logramos cerrar la brecha entre quienes más tienen y quienes menos tienen. Así que creo que la clave está cómo generar crecimiento. Hay regiones del país, Manuel Somoza, que sí crecen y crecen a Mucho 2 dígitos. Más, claro. Pero ¿cómo hacer que el conjunto del país pueda tener esos ritmos de crecimiento? ¿Lo crees posible? Sí, yo creo que es posible. Y mira, ayer cuando salí de aquí, después de platicar contigo, me quedé pensando y después leyendo todas las noticias que salieron en la polémica que organizó el presidente electo en relación a su frase de que México estaba quebrado. Y yo creo que más que decir que estaba quebrado, me pareció que fue un grito de desesperación y de frustración, de que se está dando cuenta que no va a poder cumplir con las cosas que le gustaría hacer. Y esas cosas, muchas de ellas son verdaderamente legítimas. Entonces me quedé pensando, decir, ¿por qué en lugar de estar polemizando y en lugar de estarse peleando unos contra otros, no se forman equipos entre gobierno, iniciativa privada, academia, que nos lleven a buscar un esquema que nos permita crecer más, que como bien lo dices es lo que necesita el país? Yo estoy convencido, Pascal, absolutamente convencido, que para poder crecer en forma sólida, porque se puede crecer en forma muy artificial y muy volátil, o sea, si eres un gran populista y empiezas a tirar el dinero, pues a lo mejor creces 1 o 2 años y luego pagas una cuenta enorme, ¿no? Sí. Ya lo vivimos. Pero si quieres crecer en forma sana y sostenida, México requiere de una reforma fiscal integral. Ahí está el problema. Yo creo que no hay otra manera, aunque también creo que, además de hacer la reforma fiscal, creo que habría que seguir algunas de las lecciones que ciertos estados de la República o ciertas regiones han seguido. No es casual, me parece a mí, tú eres el especialista en esto, que los estados que más crecen son los que tienen menos tasa de informalidad. Creo que están conectadas las dos cosas. Por supuesto que están conectadas, porque la informalidad aporta muy poquito al proceso económico. En cambio, los empleos formales, bueno, pues apoyan mucho más de 3 veces lo que no apoyan los informales. Y lo que pasa en estas regiones es que hay formalidad, hay inversión, mucha inversión, hay seguridad jurídica, inversión extranjera directa, más que en otros inversión mexicana. Hay más seguridad, hay más Estado de Derecho. ¿Por qué? Porque estas empresas que se fueron a constituir, por ejemplo, al Bajío, están amparadas sobre el Tratado de Libre Comercio y tienen seguridad jurídica para operar. En fin, hay una serie de condiciones que no se dan en Chiapas, que no se dan en Guerrero, que no se dan en Oaxaca. Pero que se podrían dar, ¿no? Bueno, pues sí, evidentemente ahí es donde que sí. Yo creo que falta la voluntad política. Así es. Ahora lo dices. ¿Cómo le hacemos para no alentar la informalidad? Pues tienes que cambiar el esquema fiscal, tienes que castigar entre comillas, recargarte más en el consumo, que el que más consume sea el que más paga, y cobrarle mucho menos a la inversión y al trabajo. Es decir, que a ti de tu sueldo no te descuenten el 35%, ¿no? Y a mí tampoco, que la empresa no pague el 35% cuando te volteas a ver al mundo y ves que en Estados Unidos la tasa del impuesto sobre la renta es del 20%. Bueno, eso va en contra de la formalidad, porque aquí el chiste y los que más ganan son los que son informales, porque se ahorran nada más de entrada ese 35%. Entonces, tenemos que buscar la forma para que todos pongan y no seamos los mismos. La última reforma fiscal que se llevó a cabo en este país, perdón que lo diga,
fue algo verdaderamente mal hecho y mal planeado. Es más, nos costó en crecimiento, si no mal recuerdo, en el 2013 o 2014. ¿Por qué? Porque nada más lo que hicieron fue recaudar más de las mismas personas. Y para gasto corriente. Y nos quitaron las prestaciones que teníamos y las deducciones para gasto corriente. Entonces, no, que no le tengan miedo. Creo que el otro día lo platicaba yo contigo. Si alguien tiene la capacidad, por el poder político que tiene para hacer una reforma fiscal integral hoy, es López Obrador. Caramba, que se ponga su equipo a pensarlo en serio, a no satanizar las cosas, simplemente decir dónde puedo generar más recursos en forma inteligente, en forma mucho más justa, en forma mucho más extendida, y no recargarse sobre los mismos causantes de los últimos 30 años. Pues sí, porque pues ya son frases hechas, ya son consignas, como no al IVA en alimentos y medicinas, y realmente no hay una reflexión sobre qué significa esto y de qué manera, si lo que preocupa es el impacto que ese impuesto pudiese tener en las personas más desfavorecidas económicamente. Hay esquemas en los que se puede compensar por supuesto ese golpe, pero sí me parece, sobre todo en la circunstancia de que tenemos más de la mitad de la economía en la informalidad, gravar más el consumo parece una ruta lógica. Pues sí, porque además es un impuesto más eficiente, es más fácil de fiscalizar, es más justo porque el que más gasta es el que más paga, y en los niveles más bajos de salarios se puede revertir ese incremento en el costo de la vida que pudieran tener por una sola vez las gentes. Se puede revertir, pero están cerrados, o sea, no se abren a esquemas nuevos. Digo, yo propongo pero debe de haber. Porque nadie ha hecho la reforma fiscal que México requiere. No se atreve. No fue parte es decir, la que se requiere no fue parte del Pacto por México, por ejemplo. No, te digo, la que hicieron fue verdaderamente muy mal. Entonces, yo creo que la discusión se debería de centrar en cómo le hacemos para obtener más recursos para crecer. Evidentemente, paralelo a esto, tiene que haber un proceso de fiscalización para que la gente piense que los recursos van a ser bien utilizados y no van a servir simplemente de botín para los que están gobernando, ¿no? Entonces, paralelamente tiene que haber leyes muy claras de que el que toque dinero proveniente de los impuestos para fines que no sean los previamente autorizados, bueno, pues que los castigos sean verdaderamente severos. O sea, hay una gran labor que hacer y hay una gran teoría que venderle a la gente. No, además los más beneficiados son los que menos tienen una reforma de este tipo. Así parece, Manuel, y ojalá pues sea parte de la reflexión que tengamos como país en los próximos años. Manuel, cuéntame dónde los puede localizar nuestra audiencia para aprovechar la experiencia de Cibanco. Mira, y todo esto viene a cuento porque en esta fase de muy poco crecimiento y tantos riesgos, porque somos una economía, eso sí, no estamos quebrados, pero sí somos una economía frágil. Bueno, pues hay que tener las inversiones bien diversificadas para poder hacer crecer y proteger el patrimonio. Esa es la misión que tenemos en Cibanco, hacer crecer y proteger el patrimonio. Nuestro teléfono es el 1100-1586 y ahí estamos para atender todas las dudas que haya. Les explicamos muy bien cuáles son los productos que tenemos. Vamos desde los muy conservadores hasta algunos que son un poco más agresivos, pero además los resultados hablan por sí mismos, ¿no? Hemos tenido rendimientos muy adecuados en los pasados 2 años. Pues Manuel, gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, Pascal. Hasta el próximo jueves. Cibanco presentó